pasada estábamos comentando el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, una de las 41 conferencias que dictó Lutero en el año 1531 a sus nuevos alumnos seminaristas, pero esta vez no para el sacerdocio de la Iglesia romana, sino para el ministerio de la predicación del Evangelio, porque ese era el énfasis era la predicación del Evangelio, porque el predicar del Evangelio produce fe, no son las amenazas del infierno, no son otras cosas, otras persuasiones, otras ofertas, sino el anuncio que somos justificados por la sola fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí es donde nosotros dejamos la grabación la semana ya creo que antepasada, con los comentarios de Martín Lutero sobre Gálatas 2:16. Recuerden que mientras escuchan la lectura y mientras algunos podrán seguir la lectura porque estamos leyendo aquí el texto, ustedes realmente deben estar imaginándose a Martín Lutero, el profesor, frente a esa sala de seminaristas, porque estas son notas verbatim, palabra por palabra, que tomaron varios de los alumnos de Lutero mientras él dictaba estas conferencias. Así que estas son notas que deben leerse pues en voz alta, como lo estamos haciendo nosotros para sacarle todo el jugo. Aunque él las dictó en latín, este servidor las ha traducido desde el latín a este español. Ojalá sea para ustedes un español ágil, moderno, pero también tiene su terminología teológica que de vez en cuando se filtra, para que ustedes entiendan que eran los seminaristas, ellos eran educados en griego, hebreo y otras de las ciencias filosóficas de aquel tiempo, pero también estaban sobre todo estudiando la materia bíblica. Así que seguimos con Martín Lutero. Otra vez yo tengo aquí mi gorrito de Lutero, su gorrito de doctorado, porque él era doctor en teología. Él para nada se disculpaba de que tenía un grado en teología, porque él pensaba que todo ministro del Evangelio debe comprender bien la palabra y no debe avergonzarse de estudiar y de estudiar a fondo y de hacer de la palabra su comida y su bebida. Versículo 16, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Lutero interpone allí ¿con qué fin? Para que seamos justificados por la fe en Cristo. Esta es la verdadera regla con la cual se nos mide para ver si somos cristianos. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Rechazamos el vil barnizado de los escolásticos. Esos eran los eruditos del Papa y todos los que habían venido antes y habían formado la teología romana. Pues dicen que la fe solo justifica cuando va entrelazada con el amor y a las buenas obras. Con este pestilente encalado, los sofistas han oscurecido y corrompido esta y otras declaraciones de Pablo, en las que atribuye expresamente la justificación a la sola fe en Cristo. Pero cuando el hombre escucha que debe creer en Cristo y no obstante la fe no justifica, a menos que esté entrelazada con el amor, en poco la fe perecerá. Allí habíamos terminado la vez pasada. La fe en este hombre, va a decir Lutero, es incompleta, así que el hombre comenzará a pensar: si la fe sin el amor no justifica,
entonces vana es la fe, como no vale nada y de nada aprovecha, pues es el amor mismo que justifica. Porque a menos que la fe esté moldeada por el amor, vaciada en el amor, la fe no vale para nada. Esa era la teología de los escolásticos. Pero continúa Lutero diciendo, y para confirmar este encalado, pernicioso y pestilente, los adversarios alegan este pasaje. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, citando a 1 Corintios 13:1. Este lugar o este texto es su murallita de lata, pues son hombres sin entendimiento y por lo tanto no pueden ver ni comprender nada en Pablo. Con esta falsa interpretación del texto, no solo han pervertido las palabras de Pablo, sino también han negado a Cristo y enterrado todos sus beneficios. Eviten esta conclusión como un veneno enviado directamente del infierno. En vez, con Pablo debemos concluir que somos declarados justos por la sola fe en Cristo y no somos justificados por la fe conformada o moldeada por el amor. En otro lugar en este comentario más adelante, Lutero va nuevamente a citar a 1 Corintios 13:1 y va a decir que en primer lugar ese amor se trata de el amor al Evangelio, el amor a lo que Cristo hizo, lo que Cristo consumó a nuestro favor. Ese es el lugar donde se coloca nuestro primer amor. Pero bien, aquí dice, ahora no debemos atribuir la potestad de justificar a la forma. La forma es a lo que ellos se referían de ese amor que moldea a la fe. En vez, es la fe, la cual en el corazón se aferra y posee a Cristo como Salvador. Por tanto, es la fe la que justifica, sin amor y antes de que el amor asome su cara. Qué bueno que estoy leyendo esto con ustedes, porque me doy cuenta de que aquí en algunos lugares de que el amor asome su cara. Está muy bien. De esa manera voy corrigiendo, porque todo esto se va a presentar a la casa publicadora 1517.org a mediados de este año. Dios mediante termine la revisión. Así que Lutero está diciendo que el amor no tiene la potestad de justificar. En otro lugar también dirá que el amor siempre será incompleto. Nosotros siempre podemos amar más y más. Pero la definición de la fe es que en el corazón esa fe se aferra y posee a Cristo como Salvador. Esa es la fe salvadora. La fe salvadora no es que tengo un malestar físico y entonces yo tengo fe que el Señor me va a sanar, y si yo no pierdo esa fe que me va a sanar, pues entonces el Señor va a tener piedad de mí y se va acumulando mi fe. Esa es otra manera de mal entender lo que es la justificación por la fe. No, esa no es fe que justifica. Esa es una fe según la carne, una fe que nosotros necesitamos tener en esta vida. Yo tengo fe que la luz se va a prender, yo tengo fe que esta grabación va a llegar a sus oídos. Son cosas según la carne, pero la fe salvadora es una fe que, escuchando el Evangelio, es dada por el mismo Evangelio, encuentra lugar en nuestro corazón y nuestro corazón se aferra a Cristo.
esa fe que nace en nuestro corazón se aferra a nuestro sustituto, a Cristo como Salvador. ¡Qué precioso! Y esto sigue de una manera muy bonita. Dice, hay una gran necesidad de ser instruidos en el amor y las buenas obras. Eso lo admitimos totalmente. No obstante, cada cosa tiene su debido tiempo y lugar. Pero ese momento y lugar no es cuando se trata del artículo central de la justificación. En el texto el tema es la justificación y ahí se refiere al texto de Gálatas 2:16. ¿De qué manera somos justificados y cómo podemos obtener la vida eterna? Aquí con Pablo respondemos, somos declarados justos por la sola fe en Cristo y no por las obras de la ley y del amor. Esto no quiere decir que rechazamos las buenas obras y el amor, tal cual nos acusan nuestros adversarios. Pero no vamos a permitir que a empujones y codazos nos alejen de la justificación, pues es lo que Satanás más quisiera y es lo que él más ha querido y lo que muchas veces ha logrado en las iglesias de hoy. A empujones y a codazos nos ha apartado de el fundamento de nuestra fe, que somos justificados por lo que Cristo hizo, por su sangre. Y en vez de justificación, el enemigo ha usado de esa bella doctrina de la santificación para engañarnos y decirnos que nosotros no podemos ser justificados a menos que primeramente seamos santificados, y hace de todo un gran enredo. La santificación es algo precioso, es algo que también Dios hace por la santificación, es algo que Dios aparta. Al justificado, Dios lo aparta como suyo y lo instruye, lo cuida, lo ama, lo tiene aquí cerca de su pecho. Y nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, pero esa transformación jamás será la razón para que seamos bienvenidos a la patria celestial, ante el Padre, ante el Hijo. No, es lo que Cristo hizo, porque lo que Cristo hizo en su vida es mucho más grande que cualquier transformación o cambio que pueda suceder en mi vida. No obstante, la ley es buena, justa y santa. Es verdad, lo es. Pero cuando estamos en el tema de la justificación, no hay tiempo ni lugar para hablar de la ley. En vez de esto, la cuestión es ¿quién es Cristo? ¿Y qué beneficios nos ha logrado? Cristo no significa el hacer de la ley. Él no es una obra que yo hago. Es decir, Cristo no se mete dentro de mí para que yo haga las obras de la ley y sea justificado por ellas. Ese es un concepto falso, perverso, blasfema de Cristo. No, Cristo no es ninguna de esas cosas. Él no es una obra que yo hago, ni tampoco llegó a ser mío porque yo estuve obrando de acuerdo con la ley. Él no es mío debido a mi abstinencia sexual, mi obediencia o mi pobreza. Él es el Señor de la vida y la muerte, el mediador, el salvador, el redentor de todos los que están bajo la ley. Por la fe estamos nosotros en Él y Él en nosotros. Juan 6. El novio debe estar a solas con la novia en su recámara secreta. Que salgan todos los siervos y la familia, pero después, cuando se abra la puerta y se presentan, entonces que los siervos y las doncellas acudan y ministren pan y bebida, que allí entonces comience a obrar el amor para gloria del Señor. Amén.